Hola y bienvenidos. A nombre del equipo editorial de la revista Sigma, les doy la bienvenida a esta edición especial de nuestro podcast. En esta ocasión les traemos un trabajo realizado por estudiantes de la Universidad Nacional que realizaron este podcast como producto de la clase Sociología Especial, Sociología de la Sexualidad. Estás escuchando una nueva entrega del podcast de la revista de estudiantes de Sociología Sigma, un espacio creado por estudiantes para ampliar la disertación sociológica. Sociología, un deporte de combate. Bienvenidos a este round. Hola, con este podcast quisimos hacer una aproximación al campo de la socialización de las aplicaciones de citas, describir el modo en que las formas de consumo sexual, teniendo en cuenta el proceso de objetivación de la sociedad de consumo, median las relaciones y dinámicas que se establecen en este tipo de plataformas. Para adentrarnos en el tema, tuvimos en cuenta nuestra propia experiencia personal, así como la de algunos colaboradores. Esto lo contrastamos con observaciones de otras investigaciones relacionadas y lo pusimos en diálogo a la luz de perspectivas teóricas sobre la construcción de objetos de consumo sexual. Para llegar a estos objetivos decidimos revisar las interfaces de Tinder, Grindr, Bumble y Badoo. Ligamos lo hallado en estas plataformas con la experiencia de los entrevistados. Todo bajo la mirada de líneas teóricas al respecto de la sociedad de consumo y cómo ésta condiciona y produce la objetivación de sujetos para convertirlos en un tipo de mercancías comerciadas por sí mismas a la par que ellas mismas consumen. Cómo arrasar en Tinder o en cualquier app para ligar. 5 consejos de una experta. Una coach sexual y experta en parejas aconseja lo siguiente para poder ligar en apps. Primero, la estética es importante. Aunque muchos no admiten la importancia de las imágenes, esta es latente. La belleza es el primer criterio y las fotos elegidas son fundamentales para tener más matches. Lo ideal son 5 fotos, enseñando el rostro y la sonrisa sin imágenes cortadas o con accesorios que los cubren. Segundo, no incluyas fotos de familia o amigos. Las aplicaciones de citas no son redes de acercamiento amistoso. Hay que propender por resaltar entre todos. Tercero, no te desahogues en la biografía. Nadie quiere hablar con personas amargadas o despechadas. Las relaciones en estas apps se basan en vínculos usualmente efímeros. 4. Escribe correctamente. Esta característica indica un perfil más llamativo porque te muestra como una persona más educada y preocupada por los detalles. Y quinto, no envíes fotos hot sin ser pedidas. Las posibilidades de consolidar un cortejo así son casi nulas. Usualmente provocan una reacción reacia si no se ha construido un nivel de confianza suficiente. En 1995 se identifica a Match.com como el primer sitio de citas en línea y posteriormente se desarrollaron aún más las formas de relacionamiento virtual por la diseminación del uso de ordenadores y el correo electrónico. A principios de la década de los 2000 comenzaron a surgir sitios de citas online entre los cuales destacan eHarmony y Ashley Madison. En 2004 OkCupid y Facebook vieron la luz, seguidos por Badoo y Seeking Arrangement en 2006. Luego, con la llegada masiva del mercado de los teléfonos inteligentes, en 2009 se lanza la plataforma Grindr como parte de una ola de servicios orientados a la comunidad LGBTI+. Y en 2012, Tinder haría su debut, significando el inicio de un auge en el uso de estas plataformas, seguidas por otras plataformas como Coffee Meets Bagel, Hinge y Bumble. Al trabajar sobre la construcción de objetos de consumo sexual en las aplicaciones de citas, se hace evidente que existe una influencia del mercado y el consumo en el desarrollo de la sexualidad de las personas a través de diferentes medios que buscan satisfacer las necesidades sexoafectivas de cada sujeto.
Retomando los aportes de Bauman, la mercantilización del amor en el siglo XXI es propia de la sociedad de la información y el consumo. Según este sociólogo, se construyen relaciones marcadas por el individualismo de ambos miembros, en el que el contacto es efímero y donde se promueve la sensación de que no solo los objetos, sino también las personas son consumibles, y por tanto se objetiviza a las potenciales parejas sexuales. Adicionalmente, nos muestra una tendencia hacia la satisfacción inmediata de las necesidades corporales e intelectuales, siendo el mundo virtual el medio propicio para generar estas prácticas y valores en torno a la complacencia de los deseos eróticos. La pornografía, las apps y plataformas que ofrecen este tipo de consumo en la red son numerosas y altamente frecuentadas cotidianamente en la era digital, lo cual ha venido aportando a la construcción de objetos sexualizantes novedosos como implicaciones de los vínculos tecnología-sexualidad, construcciones que resultan de interés sociológico. En este punto se hace menester abordar los cambios que favorecieron durante el siglo XX la transformación de una sexualidad reproductiva a una placentera. Sobre eso Foucault y Giddens aluden al desarrollo y al perfeccionamiento de métodos anticonceptivos, a la conquista de derechos sociales y laborales por parte de las mujeres y la comunidad LGBTI+, lo cual implicó modificaciones en el cortejo y en los modos en que las parejas se conocen, enamoran y gestionan proyectos en común. Todo lo anterior ha ejercido una significativa influencia en los cambios en la seducción, los roles, las representaciones y expectativas sexogenéricas de mujeres y varones. Por otro lado, el control en términos de Foucault sigue estando presente de manera sutil dentro de estas prácticas y se produce cuando los sujetos creen decidir por sí mismos, cuando consideran que desafían algún tipo de poder macizo y contundente, como las prohibiciones que impiden la libertad sexual. Sin embargo, nunca amenazan su estatus de sujetos integrados al orden social. El consumo, en última instancia, asegura esta integración. Por otro lado, las tecnologías han modificado la configuración social del amor y sus protocolos, así como las estrategias desplegadas para establecer relaciones. En definitiva, con la masificación de la Internet 2.0 ha crecido exponencialmente la cantidad de parejas que se conocen de modo virtual. Finalmente, y comprendiendo que la sexualidad como ciencia ha existido, como ya lo planteaba Foucault, desde el siglo XIX, muchos de sus planteamientos teóricos suceden tomando como referencia elementos y acontecimientos de siglos anteriores. Empero, el ciberespacio es el lugar por excelencia donde, tal y como se indicó, se elige y se rechaza rápidamente, se dialoga y se olvida en igual magnitud. Brea explica que en la red prima el tiempo ahora de la sincronía, el presente y la efímera actualidad. ¿Cuáles son las y los usuarios de las aplicaciones de citas? ¿Cómo se llega a las citas por Internet? ¿Y cuáles son las disposiciones, normas o reglas implícitas al entrar? Bueno, en este punto, cabe aclarar que una gran mayoría de los datos encontrados pertenecen netamente a las aplicaciones de citas situadas en países anglosajones. Sin embargo, creemos que estos nos pueden dar luces de las formas en que funcionan estas aplicaciones a este lado del charco. Entendiendo esto, para Inglaterra, al menos la mitad de los usuarios de Tinder son menores de 35 años, aunque también se encuentran personas de hasta 50 años aproximadamente. De igual forma, en 2017, Tinder reveló los datos de las ciudades latinoamericanas en donde más swipes se realizan, mostrando a Bogotá como la mejor opción para conseguir pareja por medio de las apps de citas o por medio al menos de esta aplicación, superando a otras ciudades de gran tamaño como Guadalajara en México y Río de Janeiro en Brasil. En Tinder, el producto de su algoritmo es una suerte de puntaje que se le otorga a cada usuario para ordenar y destinar los matches según lo que el algoritmo considera. Este pondera los filtros elegidos por el usuario, los rangos de distancia, el género, las preferencias de edad, además de otros factores como la distancia entre usuarios y la frecuencia de uso de la aplicación. El algoritmo que usan no es una medida de belleza, sino de deseabilidad, en parte porque este no está determinado únicamente por el contenido de las fotos del perfil, ni tampoco por la cantidad de veces que un usuario es liqueado por otro. Ahora algunos datos de interés. Una investigación llevada a cabo en Estados Unidos indica que para Tinder, de una muestra encuestada, el 17% manifiesta haber usado la aplicación, y dentro de los encuestados, quienes dicen haber usado la aplicación al menos una vez, el 52% tiene entre 18 y 24 años, el 31% tiene entre 25 y 34 años, y el 6% restante más de 35 años. Por otro lado, el 21% de los hombres encuestados afirmaron haber usado la aplicación, mientras que el 13% de las mujeres lo hicieron. En cuanto a la fracción de personas heterosexuales encuestadas, 16% dijeron haber usado la aplicación frente al 26% de otras orientaciones sexuales usuarias, quienes afirmaron hacerlo.
Y para Bumble, en cambio, de una muestra encuestada, el 15% manifestó haber usado la aplicación alguna vez. Y dentro de estas personas, el 34% tenían entre 18 y 24 años, el 28% entre 25 y 34 años y el 6% restante más de 35 años. Las aplicaciones de citas les facilitan a los usuarios la accesibilidad y multiplicidad de personas a ser conocidas, todo bajo una lógica hiperracionalizada de selección de perfiles que está basada en idearios respecto a la exis corporal en términos de Bourdieu y en cuanto a las capacidades de consumo que ese otro u otra detenta elige o descarta. Los tipos de usuarios también pueden clasificarse según sus búsquedas declaradas. Por un lado están los sexuales, quienes buscan exclusivamente encuentros eróticos, sin interés aparente en intercambios ni afectivos, intelectuales o socioculturales. Están los sociabilizadores, quienes priorizan compartir momentos agradables sin fines predeterminados. También están los lúdicos, que juegan con la app para entretenerse, sumar matches y elevar su autoestima, y que por lo general no concretan encuentros presenciales. Incluso llegan a reducir su interacción a mirar perfiles y dar likes sin siquiera colocar una foto personal. Están los románticos, que aspiran a enamorarse y encontrar pareja dentro de la aplicación. Y por último están los cultos, quienes buscan compartir experiencias artísticas, saberes, salidas y consumos culturales. Y pasa mucho, en numerosos casos, que los usuarios combinan varios de los tipos de intereses que ya mencionamos. Las aplicaciones de citas, en tanto son herramientas de cortejo, son creadas con unos fines específicos y que, a su vez, buscan llegar a una población definida. Entendiendo este aspecto, suponemos que las características de las y los usuarios de las aplicaciones de citas varían dependiendo de la aplicación que se esté usando, y aún los tipos de usuarios y usuarias son otros en función de su género u orientación sexual. Lo que encontramos contrastando la información que recopilamos con las entrevistas fue que en Grindr, a diferencia de lo que sucede con las apps Tinder o Happen, en las cuales ambas personas deben marcar con un corazón el perfil del otro usuario o usuaria para que se produzca el match y puedan comenzar a chatear, el contacto es directo. Las descripciones de los perfiles hacen referencia a deseos y prácticas sexuales de manera explícita. Esta interacción sexual en Grindr es tan explícita que los usuarios pueden decidir si poner su estado de VIH en su perfil. Este elemento se hace relevante ante lo que plantean Ozen y Nivelle, quienes muestran que en la base del estigma se encuentra la creencia de que las personas con VIH han transgredido normas o valores sociales, por ejemplo, mediante relaciones sociales socialmente desaprobadas. En esta línea, la evidencia muestra que los individuos responsabilizan y culpan más a las personas con VIH homosexuales que a las heterosexuales por su situación, según Rosas y Gómez, resultando en una mayor desvalorización de los primeros, como lo plantean Hergovich, Radke y Sotreire, citados en Radulski PD y Mauchlik. A pesar de esto, en una entrevista realizada a un hombre homosexual, usuario de Grindr, encontramos que dicha característica de Grindr no le parece molesta. En cambio, encuentra en ella una sensación de seguridad. Este tipo de aplicaciones se crearon con el fin de acercar a las personas como del entorno de uno, como el poder conocer, hablar y demás, pero el uso que se le da en la actualidad es algo totalmente diferente. El hecho de que se ha convertido más como en un mercado de carne y de acceso rápido al sexo, pues al alcance de unos cuantos clics. Y no solo eso, también un mercado, digamos, como de otro tipo de cosas, también como de tipo de scores, servicios sexuales, pues pagos. Entonces, pues, es una aplicación que ya no se acerca ni un poco como a su objetivo inicial, sino que se le ha dado un uso diferente, digamos, como al intentar saciar como esos deseos sexuales más que todo. Pues quizás yo he tenido la oportunidad de encontrar amistades y demás y eso, pero siempre hay como ese vínculo sexual como en las personas que se encuentran en este tipo de aplicaciones. Para Tinder la situación es diametralmente opuesta, pues las interacciones pasan por unos filtros que involucran el consentimiento de las partes, ya que en la interacción directa pasa por el uso de swipes, likes y matches, haciendo de Tinder una aplicación de citas en la que median más los perfiles de los usuarios. Sobre esto vale añadir un fragmento de una de las entrevistas realizadas por nosotros.
Son útiles para ser amigos del sexo opuesto, con la ventaja de que hay una alta probabilidad de intercambiar fluidos, ya que se parte del principio de que hay un gusto previo. Tengo dos estrategias. La primera es hacer una descripción de mi personalidad algo excéntrica que llame la atención de la persona que lo lee. Y la segunda es mostrar fotos de perfil en diferentes partes del mundo y con mascotas. A las chicas les gustan los chicos que les agradan las mascotas. Asimismo, Tinder tiene la función Está Seguro o el AYS por sus siglas en inglés, en donde muestra una ventana emergente para preguntar al usuario antes de que envíe un mensaje potencialmente dañino. Esto quiere decir que mediante inteligencia artificial, la aplicación hace análisis de las conversaciones en las que determina mediante parámetros de reacciones y bases discursivas formas de agresión, pues de otro modo no implementaría la función o ni siquiera se habría concebido, lo cual hace evidente que el medio virtual de socialización, y en este caso para el cortejo, por sus particularidades, permite relaciones y prácticas en el relacionamiento menos cuidadosas, que surgen atravesadas por el proceso de objetivación de los sujetos, constituyéndose en objetos de consumo a partir de la representación que de los mismos es construida por las disposiciones propias de la plataforma. Adicionalmente, los usuarios están compartiendo cuándo han recibido la vacuna del COVID-19 en su perfil de citas con la esperanza de capturar más matches. El 42% de los usuarios encuestados dijeron que cancelarían una cita con alguien que no quisiera vacunarse. Hay también un aumento del 137% en las menciones de vacuna en los perfiles de usuarios de todo el mundo desde enero. Toda esta información es relevante en tanto muestra la aplicación de Tinder como un ente virtual cambiante que constituye distintas formas de mantener seguras y seguros a sus usuarios. Para la aplicación Bumble encontramos que, según un entrevistado, esta aplicación tiene menor efectividad, puesto que, aunque la aplicación está muy dirigida hacia personas heterosexuales, deja en las mujeres la disposición de iniciar o no un chat. Por ejemplo, en Bumblebee parece que las chicas que hay son mucho más ostentosas de lo que se sienten orgullosas y los perfiles son mucho más trabajados, mientras que en otras aplicaciones que hasta ahora se están estrenando, como Facebook, en esta parte de citas, las chicas se alejan se alejan bastante del estereotipo de belleza, así como que no es tan fácil encontrar a alguien atractivo. Y en Tinder sí hay una mayor variedad de personas, precisamente porque hay muchos más usuarios. Este fragmento evidencia que el coqueteo entre personas heterosexuales pasa por unas disposiciones de cortejo que necesitan de la posición activa de los hombres. Siendo así, ¿cómo es la experiencia de las mujeres en las aplicaciones de citas? ¿Existen dinámicas de autocuidado y de cuidado colectivo? ¿Hay criterios de selección? Bueno, pues teniendo en cuenta el trabajo de campo realizado, encontramos que las mujeres realizan una evaluación más exhaustiva de las personas con las que se van a relacionar, incluso si es solamente para sexo casual. En un fragmento recogido de una mujer heterosexual de 30 años, usuaria de Tinder, dice: ¿sabéis el clásico axioma patriarcal, las mujeres follan cuando quieren, los hombres cuando pueden? El contenido que encierra esta premisa es brutal, porque muestra cómo ellos nos conceptualizan como objetos sexualizados de consumo a la hora de ligar con una mujer. Adicionalmente, el 60% de las usuarias de citas en línea menores de 35 años dijeron que habían seguido siendo contactadas por personas que conocieron, incluso después de que les dijeron que no estaban interesadas. El 57% dijo que les habían enviado un mensaje sexualmente explícito sin que se les pidiera ni dieran su consentimiento. Y de igual forma, en una entrevista realizada por nosotros, encontramos un fragmento que evidencia la necesidad de las mujeres de tomar medidas de precaución al asistir a sus citas, entre las que están enviar su ubicación a un amigo cercano, encontrarse con las personas en espacios públicos y entablar conversaciones dentro de la aplicación que les permita previamente establecer una mayor confianza con el usuario al otro lado de la pantalla. Esto a diferencia de lo expuesto por los hombres a los que se les preguntó sobre este tema, y aseguran no tener un miedo latente ni unas medidas tan claras de precaución, y que adicionalmente les parecían innecesarias las conversaciones demasiado largas, pues su percepción y experiencia evidenciaba una falta de interés de parte de la chica en conocerse personalmente. Era un perfil solo de él, con su información básica. La aplicación pues nos emparejó, estuvimos hablando un rato como de qué nos gustaba, como la típica conversación inicial para conocernos,
pues luego él me comentó que tenía una pareja y que con su pareja pues habían estado hablando de explorar más como su sexualidad y que les había creado curiosidad y que querían hacer un trío. Me comentó que qué tal me parecía, que si yo estaba interesada. Yo simplemente dije que no, que en el momento no me interesaba, que no estaba disponible para este tipo de ofrecimientos de situaciones. Que él fue muy amable, dijo como listo, bien. Me dijo como que realmente lo que él estaba buscando en esa aplicación era justo una tercera persona para este trío con su pareja y que como yo no estaba interesada simplemente iba como a cancelar el match y ya. Finalmente, ¿cuáles son los elementos claves de la objetivación sexual y cómo se vivencia la objetivación de las y los sujetos usuarios de aplicaciones de citas? Para esto, respondemos que las aplicaciones de citas son en definitiva un catálogo relacional que forma parte de un mercado en el que buscamos vínculos socioafectivos entre personas geográficamente cercanas. Estas refieren a un modo de relacionarse con los perfiles como objetos de consumo, lo cual implica no solo la observación exhaustiva de los y las usuarias, sino una constante selección de candidatos. Por último, la gestión cotidiana de redes y aplicaciones implica también un performance exigente sobre la identidad propia en pos de sobresalir. Ahora bien, dentro de este mercado se identifican varios tipos de perfiles. El primero está asociado al capital económico, donde se enfatizan las imágenes y textos personales que exhiben bienes distinguidos, en particular el capital turístico, y se señala que viajar es su principal hobby, pasión o aspecto identitario. El segundo, que está centrado en el capital cultural, se mencionan títulos terciarios o universitarios obtenidos o en curso, se alude a idiomas que se dominan, se utilizan expresiones en otros idiomas y se enumeran consumos culturales frecuentes. También se hace referencia a una diversa gama de prácticas, productos y objetos de la cultura contemporánea como la música, el cine, las series, el teatro, los espectáculos artísticos y musicales, la astrología e incluso productos asociados al capital cultural como el vino, la cerveza y la marihuana. En el último tipo de perfil se evidencia una focalización en el capital erótico, es decir, en los recursos visuales y textuales que se concentran en construir una corporalidad deseada mediante la representación de atributos físicos, seductores y de hábitos deportivos y saludables. En línea con la teoría de los capitales desarrollada por Bourdieu y retomada por Hakim, cada una de las estrategias aquí planteadas se enfoca en un capital específico, económico, cultural o erótico, y los perfiles combinan la exhibición de distintos capitales, desplegando aspectos de contenidos económicos, culturales y eróticos como estrategias de seducción. Estas apps permiten combinar el rol del observador con el del observado, el del sujeto con el del objeto de deseo, mediante el flujo permanente de fotografías y mensajes, contenidos multimedia seleccionados y creados con la intención de los sujetos de objetivarse a sí mismos para así establecer relaciones de consumo en las que no solo sean consumidos, sino que también puedan consumir a otros sujetos particularmente atractivos en esta dinámica del cortejo. Ya que en principio las interacciones se dan desde el ámbito textual y estético, al cuerpo se le otorga una lógica propia de implicación de factores para la construcción de una representación del sujeto objetivado. Se produce el mecanismo de inferencia de creencias y posición social, así como otras particularidades del carácter y la personalidad a partir de la observación del contenido que se ponga a disposición. Todo lo anterior explica por qué los perfiles más populares no son los de aquellos que tienen las cuentas pagas, sino de aquellos que logran generar sensaciones físicas estimulantes, que conectan con fantasías eróticas, viajeras, de estatus o vinculadas a compartir momentos satisfactorios.
Las aplicaciones de citas han transformado las formas tradicionales y hegemónicas de relacionarnos, en tanto que han abierto la posibilidad de encontrar y desarrollar vínculos sexoafectivos con otros, mediante la utilización del campo social virtual, el cual modifica las posibilidades de socialización hacia un espectro que incide en nuevas formas de relacionamiento y que permiten ampliar el alcance de las interacciones, en tanto se construyen como un nuevo campo social alejado de las limitaciones geográficas y espaciales. Por otra parte, resaltamos la importancia del proceso de la objetivación, que se da como un fenómeno propio de nuestra sociedad actual, posible por las transformaciones y rumbos particulares que definen nuestro presente. Desde niveles racionales y razonables, los mismos conceptos configuran innegablemente a nuestros campos y estructuras sociales de manera innegable. Por estos días, en donde los discursos sobre la identidad son el pan de cada día, se hace evidente que nuestro trasegar se orienta hacia perspectivas holísticas, como la de vernos a nosotros mismos como objetos a los ojos de otros, y que antes de deshumanizarnos debería darnos en su defecto una posibilidad analítica para comprendernos y comprender a nosotros en el mundo. Esta vez lo intentamos hacer a través del cuerpo, como un punto medio entre lo material y lo espiritual, un artefacto de sensaciones y de sentimientos, de instintos y de significados. Así damos por terminado este podcast. Esperamos que como escuchas lo hayan disfrutado y les agradecemos por su atenta escucha.